Cuac. Una cueva oscura. Una mano vendada, cubierta con tela andrajosa, se arrastró hasta la entrada de la cueva sin luz. Ach. Poco después, apareció de repente una cara que no podía estar más distorsionada. Ah. Tac. Tac. Chang Miang, quien extendió la mano y agarró el suelo con ambas manos, se arrastró hacia el interior de la cueva. Uf, puaj, puaj. Santo de la espada de la flor de ciruelo, mi trasero. ¿Qué estaba pensando escondiéndose en un lugar así? ¿Se le volvió loca la cabeza después de todo ese entrenamiento en las montañas? Ah, cierto, el santo de la espada de la flor de ciruelo soy yo. Ah, me estoy muriendo. Chang Miang, acostado en el suelo, comenzó a maldecir. Cuando se dio cuenta de que de alguna manera había llegado a la cueva, extrañamente sintió como si fuera a llorar. Estuvo muy cerca. Escalar un acantilado con las muñecas rotas no fue tarea fácil. Cualquier persona con sentido común habría sabido lo peligroso que sería y se habría rendido. Desafortunadamente, Chang Miang era un hombre que tenía cerebro pero no pensamientos. Cierto. Si no hubiera subido ahora, habría perdido más tiempo. Chang Miang gritó mientras seguía tratando de poner excusas por lo que hizo mientras yacía en el suelo, sufriendo y moviéndose. Ah, este viejo se está muriendo. En realidad, ahora es un niño. Se confunde tanto a veces. Aún así, de alguna manera, se las arregló para vivir. Hizo una cuerda más fuerte esta vez. Si la cuerda se hubiera vuelto a romper esta vez, realmente habría ido a ver al rey del inframundo. Si eso sucedía, estaba seguro de que al rey del inframundo le costaría mucho contener la risa. Ahora se alegraba de no haber muerto. Cuac. Chang Miang, que se obligó a enderezar su cintura torcida, miró a su alrededor. No podía ver nada. No porque le doliera tanto el cuerpo, sino porque estaba demasiado oscuro para ver algo. Kitsch. Esto es probable. Estiró las manos y se agarró a algún tipo de tela. Cierto. Tirando de la tela que sostenía en la punta de sus dedos, fue barrida fácilmente, revelando una luz que iluminó el interior de la cueva. Mirando la luz brillante, Chang Miang sonrió. Realmente, yo era otra cosa. La luz era clara y brillantemente brillante. Uno no puede encender un fuego dentro de una cueva. Dado que la cueva estaba inclinada con la entrada en el fondo, rápidamente se llenaría de humo si se encendía un fuego. Nadie podría beber alcohol con un humo tan acre impregnando el aire. Para ser precisos, sería posible para Chang Miang, pero ¿quién querría beber en un lugar así? Por eso traje lámparas de noche y las puse aquí. ¡Qué costosos fueron! Era una de las ofrendas que me escabullí del monte Hua. En el pasado, tantas cosas entraban y salían de la secta, incluso si una o dos cosas desaparecieran, nadie se daría cuenta. Por supuesto, Su Sayung y el ministro de Finanzas, que tenía que encargarse de la contabilidad, habrían vomitado sangre si hubieran escuchado sus pensamientos. ¿De qué serviría recordar el pasado? Una vez más, con un sentimiento de calma, se dio cuenta de lo despiadado que era el santo de la espada de la flor del ciruelo. Ah, ese soy yo. Sigo olvidándolo. Chang Miang miró a su alrededor en la cueva brillantemente iluminada. En el interior, que no era ni grande ni pequeño, solo había una cama para acostarse, una pequeña mesa de té y un baúl. Algo se sintió mal. Era extraño cómo estas cosas permanecían igual a pesar de los años que habían pasado. ¿Es así como terminan las cosas? De repente, se dio cuenta. ¿Y si hubiera muerto sin ser revivido? ¿Y alguien del monte Hua descubrió este lugar en el futuro? ¿No habría causado un alboroto, pensando que este era el escondite de un maestro practicante secreto? ¿Qué pasaría si alguien se cayera del acantilado y tropezara con él? ¡Uf! El maldito acantilado. Todo lo que Chang Miang quería era pasar el rato en un lugar tranquilo y beber, pero la gente de las generaciones posteriores no entendería eso y podría pensar que había algún secreto escondido aquí. Pensarían que la cueva escondida era el escondite personal de un hombre que iba en contra de los principios del monte Hua. Pero, ¿no se usan todos los acantilados para tales propósitos?
Chang Mian caminó hacia el cofre. Con sus manos doloridas, abrió cuidadosamente la tapa. El polvo, que se había acumulado durante 100 años, se dispersó por la cueva cuando se levantó la tapa. Cof. 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 Chang Mian sacudió el polvo y miró dentro del cofre. Lo primero que le llamó la atención fue una botella de alcohol. Cuando vio varias botellas de licor almacenadas en el interior, comenzó a salivar. No. El alcohol no es importante en este momento. Empujó desesperadamente las botellas fuera de su vista y luego miró la pequeña caja que quedaba en el cofre. Eso es todo. Chang Mian rápidamente agarró la caja y la sacó. Era un poco más pesado de lo que recordaba. ¡Uf! Tomando una respiración profunda, Chang Mian abrió cuidadosamente la tapa. Al mismo tiempo, el fuerte aroma de las píldoras de la flor de ciruelo se extendió por toda la cueva. Se sentía como si los árboles de la flor de ciruelo en plena floración llenaran los alrededores. Clic. Cuando la tapa se abrió por completo, pudo ver objetos redondos llenando la caja. Desde el fondo, la caja estaba llena hasta el borde con píldoras y sentados en la parte superior teníamos 5 artículos blancos como la nieve perfectamente redondos. ¡Wow! Una abrumadora sensación de emoción hizo que las lágrimas inundaran los ojos de Chang Mian. Lo que llenaba la caja no eran solo algunos materiales de amortiguación al azar, sino verdaderas píldoras de la flor de ciruelo. Muy loco. No importaba cuán comunes fueran las píldoras de la flor de ciruelo, ¿quién las usaría como amortiguador? ¿Cuán codiciosa puede ser una persona para codiciarlos y usarlos así? Si Sayung hubiera visto esto, habría agarrado a Chang Mian por el cuello. Agradece que no usé las píldoras verdaderamente preciosas, Sayung. Chang Mian estaba poniendo excusas a sus compañeros muertos por vergüenza. Pero no pudo tocar la píldora más preciada, la píldora suprema. Como cualquier otra secta, era una píldora preciada que solo podía ser manejada por la autoridad de más alto nivel en el Monte Hua. La píldora suprema solo se podía sacar con el permiso de un médico y el anciano de la secta. Por otro lado, cualquiera de los ancianos de la secta puede sacar la píldora de la flor de ciruelo. Por supuesto, había otras píldoras más valiosas que las píldoras de la flor de ciruelo, y esas también solo podían ser manejadas por ancianos poderosos. Ancianos como Chang Mian, el más fuerte y poderoso de la secta. El alborotador más fuerte del Monte Hua. Se sentía como si estuviera alucinando y escuchando voces de alguna parte. Por ahora, Chang Mian necesitaba conseguir estas cosas. Con esto, sería capaz de curar su cuerpo. Chang Mian tomó las píldoras blancas, las píldoras de flor de ciruelo de nieve, de la caja con mucho cuidado. Los usó como pastillas para la resaca en el pasado, pero ahora eran una medicina preciosa para él. Para Chang Mian, estas pastillas eran más valiosas que el dinero. ¡Ay! Estoy nervioso. Chang Mian colocó la caja en el cofre y miró la píldora de la flor de ciruelo de nieve en su mano. Un aroma puro fluía constantemente de esta píldora blanca. Solo olerlo hizo que su cuerpo se sintiera más cómodo. Se dice que la gente no sabe la importancia de las cosas hasta que se van. Cuando el Monte Hua estaba en la cima del mundo, nadie miraría estas píldoras. Solo las píldoras de nivel superior tenían valor en ese momento. ¿No fue por eso que Chang Mian pudo traer tantas píldoras de la flor de ciruelo con él? No solo en Chang Mian, sucedió en todo el Monte Hua. Fue algo natural. No había escasez de pastillas en Mount Hua, entonces, ¿quién prestaría atención a las de menor valor? Pero ahora, él estaba en una situación tan precaria. Las píldoras que consideraba tan livianas había regresado con un peso aplastante. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo llegó mi vida a esto? Preferiría morir antes que sufrir así. Chang Mian reunió sus pensamientos y se sentó rápidamente. Seguramente tendría tiempo suficiente para lamentarse por las cosas una vez que la tarea estuviera terminada. Ahora, tenía que recuperar su cuerpo débil y desarrollar más fuerza. Cruzó las piernas mientras se sentaba y se tiró una pastilla de flor de ciruelo nevado a la boca. En el momento en que entró en su boca, se derritió sin siquiera darle la oportunidad de masticar.
Un aroma fresco llenó la boca de Chang Miang cuando comenzó a meditar sin dejar que esos pensamientos lo distrajeran. Simplemente comer una píldora no aumentaba automáticamente su fuerza. Su fuerza solo podía mejorar si él y en las píldoras se absorbía adecuadamente en el cuerpo. Entonces, aquí surgía un problema sutil. Cuando eres joven, no puedes absorber completamente la energía incluso si comes una píldora poderosa. Esto se debe a que los niños carecen de la capacidad de operar correctamente su I. Por otro lado, ¿qué pasa una vez que tenga la edad suficiente para administrar el I? Los efectos se debilitarían porque su cuerpo ya había desarrollado y creado sus propias reservas de energía. Las píldoras solo estaban hechas para llenar el I que faltaba en el cuerpo, no para agregar a lo que ya estaba lleno. Si la gente pudiera fortalecerse con las píldoras, entonces los bastardos de la secta Shaolin habrían estado en eso y se habrían convertido en los mejores del mundo. Un cuerpo joven no podía absorber todo el I de las píldoras, entonces, ¿qué pasa con Chang Miang? Lo absorberé profundamente hasta el centro. Sabía cómo manejar perfectamente su I. Conocía las enseñanzas del pasado y tenía experiencia. ¡Uf! Una vez que la píldora entró en el estómago, el I comenzó a liberarse. ¡Bom! La energía latía dentro del cuerpo de Chang Miang. Sintió el gran flujo de I que no había sentido en mucho tiempo. Nervioso. ¿Llenar el dantian con I y evitar que se rompa el exceso de I? Eso no debería ser difícil para Chang Miang. Sin embargo, lo que Chang Miang tenía que hacer ahora no era tan simple. Tuvo que llenar el I en su cuerpo para reparar su I innato verdadero. La mente espesa y aburrida de Chang Miang tuvo que actuar afilada como una espada. Pero decidió dar un paso más, agudizando su mente como una aguja, controló perfectamente el I de la píldora y la empujó hacia el dantian. Con cuidado. Lentamente. Suave y delicada, como si estuviera manipulando a un bebé. Dentro de la mente de Chang Miang, sostuvo el I en sus manos y lo guió. Sin embargo, el objetivo no era solo su dantian. Era el núcleo más profundo del dantian, donde un I interno puro se mantiene en cada ser humano desde su nacimiento. No puedo. Chang Miang, que estaba a punto de empujarlo hacia el dantian, de repente lo retiró. Es impuro. Las píldoras se crearon refinando la excelente energía de las medicinas espirituales que se encuentran en la naturaleza. En otras palabras, se podía decir que estas píldoras buscan extraer y concentrar pi puro. Sin embargo, aunque esta píldora era el orgullo del monte Hua, era demasiado impura para ser utilizada en el dantian de Chang Miang. Si el I dentro de su dantian fuera como agua pura proveniente de las montañas, entonces la píldora de la flor de ciruelo de nieve sería similar al agua estancada. Entonces, decidió. Lo filtraré. Si pudiera filtrar el I, la mayor parte del I impuro podría desecharse. Aceptar el I como era, parecía no tener sentido. ¿No había recorrido un largo camino para crear la base más completa y perfecta? No podía arruinar su progreso apresurándose ahora. Quédate con lo puro y desecha el resto. Y circuló por su cuerpo. Poco a poco, se afeitó poco a poco. Las impurezas en la píldora se mezclaron con las impurezas dentro de su cuerpo y fueron expulsadas lentamente de él. Pronto, un sudor espeso y oscuro comenzó a filtrarse del cuerpo de Chang Miang. Realmente voy a morir. Él fue astillado. Chang Miang trató de aprovechar al máximo lo que podía usar, pero no había nada que pudiera usarse. Era como tratar de cortar la parte comestible de un rábano completamente podrido. Él no pudo alcanzar los estándares requeridos y fue expulsado del cuerpo. ¿No era una píldora algo que uno usaba para mejorar el I en su cuerpo? Pero ahora, Chang Miang lo estaba tirando todo. Si la persona que hizo la píldora la hubiera visto, habría muerto echando espuma por la boca. ¿Quieres que lo pierda todo? Esta maldita fundación. Chang Miang reunió solo el I más puro en su dantian, pero fue mucho menos de lo que esperaba. Incluso una píldora que fue refinada repetidamente para mejorar su calidad fue considerada impura por la fundación de Chang Miang. Solo se podría usar una pequeña porción del I. Dirigiendo desesperadamente el puñado de I puro, lo empujó hacia el dantian. ¡Bom!
Pronto, la esencia restante se fusionó con el I de Chang Miang dentro de su dantian y circuló por todo su cuerpo. En un instante, todo cambió. Chang Miang, que estaba sentado con las piernas cruzadas, comenzó a flotar. Normalmente, sería imposible que esto sucediera, incluso con un mayor nivel de fuerza interna. Sin embargo, debido a que el I de Chang Miang era tan puro, este fenómeno, que trascendía la cantidad de fuerza interna que tenía, comenzó a ocurrir. ¡Bong! Un I claro y diáfano recorría todo el cuerpo, circulando una y otra vez. Luego comenzó a filtrar la energía impura. No. Esto no era lo que pretendía Chang Miang. Estaba pensando en recuperar su I perdido, pero el I fue en contra de su voluntad y comenzó a regenerar su cuerpo. Sus dos muñecas rotas se restablecieron al instante y se unieron cuando los moretones que cubrían su cuerpo se restauraron por completo como si nunca hubieran estado allí. El sudor y las impurezas fluían de sus poros como una nube de vapor. El dantian e incluso los vasos sanguíneos de su cuerpo comenzaron a abrirse más y más. Chang Miang inclinó su cabeza. A apertura celestial. El dantian inferior. Y, que comenzaba debajo del ombligo donde comúnmente se encuentra el dantian, abrió a la fuerza el dantian medio en el pecho, e incluso el dantian superior se había abierto ahora. Fue aterrador. Todo en el mundo debe seguir un proceso adecuado. Un niño primero debe aprender a gatear, tal vez podrían caminar con un poco de esfuerzo. Pero si un niño que está aprendiendo a gatear de repente trata de correr, seguramente tropezará y fallará. Necesito detenerlo. El I se agitaba dentro del cuerpo de Chang Miang. Si no podía controlarlo, continuaría furioso y destruiría su cuerpo. La situación se estaba volviendo agria rápidamente. Incluso si el proceso estaba ayudando a su cuerpo a sanar, nadie podía estar seguro de cuál sería el resultado final. Chang Miang luchó por bloquear el I. Sin embargo, se rebeló contra su voluntad y siguió su propio camino. Mierda, escucha y para allá. Eres mi energía, maldita sea. Chang Miang maldijo en su mente y el I se desaceleró. Parecía que se dio cuenta de quién era su maestro. Pero después de un tiempo, el I comenzó a descontrolarse nuevamente. Detente. Incluso si bloquear el I dañaría su cuerpo, tenía que detenerlo lo antes posible. Entonces, justo cuando reunió toda su voluntad para reprimirlo. Entonces, ¿eres taoísta o artista marcial? ¿Sayung? Era la voz de su Sayung haciendo eco en su mente. ¿Por qué? No. Esto era algo que había escuchado en su vida pasada. Los artistas marciales tratan de oprimir y controlar el flujo. Pero aquellos que siguen el camino del Dao, que así sea. Idiota. ¿De dónde viene tu sentido de la lógica? Si construyes una presa para detener el flujo de agua, simplemente fluirá sobre ella. El cuerpo de Chang Miang se contrajo. Déjalo ser. Si lo dejas solo, todo fluirá naturalmente. ¿Deseas torcer las reglas de la naturaleza con la voluntad del hombre? Estúpido bastardo. Los seres humanos también somos parte de la naturaleza. ¿Cómo puede un hombre competir con la naturaleza que todo lo abarca? Recordando las palabras de su Sayung, Chang Miang dio permiso para que el I fluyera libremente. En el momento en que soltó el control, la energía, que había estado violentamente furiosa, comenzó a fluir suave y suavemente a través de su cuerpo. A medida que circulaba, la corriente que fluía se hizo más grande y espesa, y pronto se convirtió en un río que caía en cascada por todo su cuerpo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Blink. Chang Miang de repente abrió los ojos. Un resplandor supremamente cristalino. Y... Tud. ¡Ay! Chang Miang, que cayó del aire al suelo, se tocó las caderas. ¿Qué? ¿Por qué estaba flotando? Nunca imaginó que su cuerpo flotaría. Se levantó, frotándose el trasero hormigueante. ¡Uf! Casi estaba acabado. Fue peligroso. La más mínima desviación lo hubiera paralizado o le hubiera quitado la vida. Caer de ese acantilado no parecía tan aterrador ahora. Pero la recompensa se podía sentir. Chang Miang agitó su muñeca.
La muñeca rota estaba completamente unida. Más bien, se sentía más robusto que antes. No era solo la muñeca, tampoco. El impuro. Chang Miang pensó que su cuerpo ya había eliminado todas las impurezas, pero ahora era aún más eficiente y limpio. Esta fue la segunda vez que eliminó el impuro de su cuerpo. Si pudiera volver a hacerlo en el futuro, su cuerpo podría alcanzar niveles sin precedentes. Pero los cambios más significativos fueron los meridianos. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera abierto. Originalmente, sus meridianos eran una corriente pequeña y delgada que desembocaba en un crujido, pero ahora eran anchos como un río que desemboca en el océano. El interno también ha aumentado. Teniendo en cuenta que un año de acumulación solo aumentaría su I por un margen del tamaño de una uña, fue alentador mejorar tanto de la noche a la mañana. El innato puro también se ha recuperado. Todos juntos. Mi dantian creció. Para Chang Miang, el cuerpo es un recipiente para sus artes marciales. Si el dantian era pequeño, sería limitado. A medida que superó un nuevo muro, el dantian crecía y lo que podía soportar se expandiría. En este momento, era como la cola de una rata, pero aún así, esta era la base con la que Chang Miang pretendía superar su pasado. Con una sonrisa de satisfacción, pensó. Si no fuera por Sayung, habría sido un desastre. Tal vez finalmente alcanzó la iluminación después de morir una vez. Las palabras de Sayung, que siempre consideró molestas, adquirieron un nuevo significado y lo ayudaron cuando lo necesitaba. Solo era un espadachín. No es taoísta. El Monte Hua fue el hogar tanto del taoísmo como de las artes marciales. Pero Chang Miang no podía llamarse a sí mismo taoísta. ¿Podría realmente ayudar al Monte Hua actual? Chang Miang se rascó la cabeza. Tales preocupaciones no le harían ningún bien. Primero, vamos a probar algo. Si eso no funciona, entonces intentaré con otra cosa. Chang Miang estaba nervioso mientras caminaba. Con cada paso, avanzaba más de lo esperado pero, gracias a su experiencia pasada, se adaptó bastante rápido. Clic. Chang Miang sacó la caja de píldoras y se la metió en la manga. Kitsch. Qué desafortunado. Ahora, esto no tenía sentido para él. Podía reparar y hacer crecer su cuerpo, pero la energía de la píldora era solo un catalizador que le servía de medio, la píldora en sí no contribuyó a su crecimiento. Comparado con el único de Chang Miang, no era más que un bulto de impurezas. Las cosas podrían haber sido mejores si hubiera sido la píldora suprema. Se sintió terrible usar las píldoras como medio. Cualquiera que no fuera él habría experimentado un efecto mucho mayor. Kitsch. Chang Miang odiaba que las cosas siempre fueran complicadas para él. Cerró los ojos para contemplar. No necesitaba sentirse mal, aunque no obtuvo mucha energía de la píldora de flor de ciruelo de nieve, logró lograr un resultado que normalmente no podría obtener sin importar cuántas píldoras tomara. Estoy siendo codicioso. Chang Miang, solo comamos tanto como puedas manejar. Chang Miang se dio la vuelta. Clang. Un par de botellas de alcohol que estaban en el cofre estaban envueltas alrededor de su cintura. No es como si quisiera beberlo. Fue una acción que surgió de una curiosidad inocente, simplemente quería saber a qué sabría el alcohol envejecido durante 100 años. Chang Miang, que terminó de tomar el alcohol, se paró en la entrada de la cueva y miró hacia atrás. Se siente raro. Huellas del pasado. El Monte Hua había cambiado tanto, pero esta cueva seguía siendo la misma. Cuando Chang Miang estaba en esta cueva, se sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo. Se lo perdió. Y más. Chang Miang, que miraba en silencio dentro de la cueva, sonrió. Tengo que venir aquí otra vez en algún momento. No para beber y jugar como en el pasado, pero seguía siendo un buen lugar para venir a descansar. Bueno, tampoco muy a menudo. El pasado debe permanecer en el pasado. Era Chang Miang, el santo de la espada de la flor de ciruelo. Sin embargo, ese ya no era quien era. Ahora, él era Chang Miang, el discípulo de tercera clase.
Aquellos atados por el pasado no podían avanzar hacia el futuro. El pasado fue un hito que llevaría su vida al lugar correcto. Entonces, Chang Miang salió de la cueva. Chask. Su cuerpo se sentía incomparablemente más ligero que antes y podía moverse con mucha más habilidad y agilidad que antes. Sus pies ligeros golpearon el acantilado mientras aceleraba hacia arriba. ¡Uf! Dando múltiples saltos y ascendiendo rápidamente, Chang Miang llegó a la cima del acantilado. Nada mal. Una respiración profunda. El aire fresco de la cumbre lo acarició levemente, luego, cuando rozó su nariz. ¡Uf! Sintió náuseas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su ropa estaba llena de suciedad. El rostro de Chang Miang frunció el ceño mientras se quitaba la ropa. ¿Qué demonios está saliendo de este cuerpo? Chang Miang se quitó la ropa, la levantó con la punta de los dedos y respiró hondo. ¡Ay, Dios mío! Nada tiene sentido. ¿Dónde está el arroyo más cercano? Tendría que lavar la ropa antes de regresar al dormitorio. Chang Miang dio media vuelta y bajó la montaña. Ese día, los inocentes animales que habían venido a refrescar felizmente sus gargantas en el arroyo no tenían forma de saber que sufrirían una tragedia que duraría varios días. Hace frío. El amanecer en la montaña era claramente diferente del amanecer en las llanuras. Cuando el aire frío se encontraba con la humedad del amanecer, creaba un escalofrío que penetraba hasta los huesos. Caminando a través del aire de la mañana, los discípulos de tercera clase salieron del dormitorio y se dirigieron a la sala de entrenamiento. Estoy completamente despierto ahora. Yo también estoy despierto, pero mi cuerpo no se despierta en absoluto. Tan cansado. Deberías haber mediado. ¿Quién hace eso por la noche? Ah, cierto. Mientras intercambiaban conversaciones ociosas, los discípulos de tercera clase sacaron sus sacos de arena y sacos de piedra de la cabaña preparada al costado del gimnasio. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer esto? Bueno, tal vez hasta que nos pidan que paremos. ¿Quién preguntaría eso? ¿No sabes? Todos los discípulos pensaron en un rostro. Ese bastardo monstruoso. Un idiota aterrador. Aunque todos eran discípulos de la misma clase, Chang Miang los había subyugado por completo. Dado que el entrenamiento fue difícil, algunos se rebelaron de vez en cuando. Sin embargo, una vez que fueron arrojados al techo de los dormitorios, se calmaron rápidamente. Hogul, el primero en enfrentarse a Chang Miang, e incluso Yun Jon no se quejaban, entonces, ¿cómo podrían rebelarse los demás? Los discípulos ni siquiera podían pensar en superar a Hogul y Yun Jon, quienes eran mejores que ellos. Desde su punto de vista, incluso esos dos eran monstruos. Pero ¿no es un poco raro en estos días? ¿Qué? No se ve bien, y tampoco viene a entrenar. Correcto. Al principio, Chang Miang participaba en el entrenamiento y atormentaba a los demás, pero en los últimos días ni siquiera mostró su rostro. Entonces, es verdad. ¿Qué es cierto? Los rumores de que había sobrecargado su interno. ¡Ay! De ningún modo. No. Piénsalo. Está cada día más delgado y débil, y tampoco parece gozar de buena salud, por lo que sigue faltando al entrenamiento. Bien. Tal vez sería diferente si fuera perezoso, pero no lo es. No es extraño que un tipo que entrena 3 veces más que cualquiera de nosotros de repente deje de venir a entrenar. Cuando lo pones así, tiene sentido. Todos los discípulos presentes estaban escuchando el intercambio. Entonces, alguien dijo algo que no debería haber dicho. Todavía tenemos que entrenar. Los rostros de los discípulos de tercera clase se endurecieron repentinamente. En realidad, sus sentimientos ya no eran los mismos que al principio. Al principio, fueron a entrenar porque se vieron obligados a hacerlo, dejándolos con el cuerpo dolorido y descontento. Pero ahora, se dieron cuenta de que se estaban volviendo más fuertes a través del entrenamiento. Aunque no era familiar entrenar físicamente el cuerpo en lugar de cultivar sui, podían ver claramente sus resultados de crecimiento. La parte inferior de su cuerpo se había vuelto más estable.
¿Hay mayor alegría para un artista marcial que hacerse más fuerte? Aunque sus cuerpos estaban cansados y debilitados, comenzaron a apreciar y disfrutar el entrenamiento. Pero tan pronto como escucharon eso, los sentimientos que habían estado reprimiendo comenzaron a hacerse cargo. No puedo tomarme un descanso todos los días, pero... No, solo una vez. El exceso de entrenamiento tampoco es bueno. No creo que sea malo reducirlo. Los pensamientos de todos cambiaron. Tal vez, si Chang Miang no está aquí. Sus pensamientos venenosos continuaron hasta que llegaron a la sala de entrenamiento. El entrenamiento temprano en la mañana, que se daba por sentado, de repente se sintió más molesto con estos pensamientos seduciendo sus mentes. Bueno, eran niños, así que era inevitable. Mira, él tampoco está aquí hoy. ¿Está realmente malherido? Entonces, no podemos simplemente retroceder. El golpe decisivo. Existían precisamente 3 razones por las que los discípulos siguieron a Chang Miang. Primero, incluso si todos los discípulos se apresuraran, nadie podría derrotar a Chang Miang. En segundo lugar, Chang Miang contó con el apoyo de un geón, el supervisor de su dormitorio. Si un discípulo se pasa de la raya y no puede ser controlado, deberías comentarlo con un superior, pero ¿qué puedes hacer cuando el superior está de su lado? Y finalmente, Chang Miang fue extrañamente razonable. Cuando se trataba de entrenar, era un demonio que atacaba a otros y aplastaba la disidencia, pero no intimidó a los demás ni les hizo hacer nada irrazonable para beneficiarse solo porque era más fuerte. Por eso, preferían cómo eran las cosas ahora en lugar de cuando fueron disciplinados por Hogul. Pero ahora, la primera de las 3 razones se derrumbó. ¿No podemos echarnos atrás? Ya era solo piel y huesos. ¿No ganaríamos si todos trabajáramos juntos? Sus ojos comenzaron a brillar con determinación. Al ver eso, Yogu suspiró. Sayun. Déjalo ser. Jun Jong sonrió. Pronto verán la verdad. Fue cuando. Ki-ik. Las cabezas de todos se giraron hacia un lado cuando se abrió la puerta de la sala de entrenamiento del ciruelo blanco. Solo faltaba Chang Miang. En otras palabras, tenía que ser Chang Miang quien venía. Nadie más que él podría venir aquí a entrenar. La puerta se abrió de par en par. Todos los discípulos de tercera clase volvieron la cabeza. ¿Qué? Es tan deslumbrante. Algo brillaba intensamente. Aquellos que lucharon contra la luz y miraron lo que estaba escondido dentro abrieron los ojos en estado de shock. Chang Miang estaba llegando. Sí, definitivamente era él. Pero el hombre que estaban viendo no era el mismo de ayer. Claramente, Chang Miang era. ¿Qué pasa con él? ¿Se puso aceite en la cara? ¿Recogió un poco de ginseng silvestre y se lo comió? Los discípulos de tercera clase dudaron de sus ojos. Hasta ayer estaba marchito y débil, incluso morir no habría parecido extraño, ¿verdad? Pero ahora, se veía saludable y había un extraño brillo como de aceite en su rostro. Estamos acabados. Tendremos que entrenar ahora. Ha sido un bonito sueño. Los discípulos pensaron que sus sueños se habían esfumado tan rápido como llegaron. Chang Miang, que entró, se paró frente a ellos y habló. Caballeros. Este instructor tuyo no puede evitar sentir lástima por ustedes. He estado tan enfermo que descuidé su entrenamiento estos días. Me siento profundamente responsable de esto. No. Está bien. Las cosas pasan. Estamos bien. Nosotros también estamos bien. Todos gritaron desesperadamente por las extrañas palabras que decía Chang Miang, pero él negó con la cabeza y continuó con una mirada sombría. No. Practicaste mucho incluso en mi ausencia, pero no pude cumplir con sus expectativas. Esto definitivamente es un error de mi parte. El ambiente se volvía cada vez más raro. Él no debería estar actuando así. ¿De verdad está diciendo esas cosas? Escucharlo se sintió bastante siniestro. Sin embargo, Chang Miang hizo una declaración decisiva. Incluso si no puedo deshacer los errores del pasado, puedo compensar mi mal trabajo.
Si faltaba el entrenamiento, entonces necesitamos practicar más. Ese bastardo. Prefiero morir cubierto de mierda. Preferiría intentar matarlo. Las maldiciones brotaron silenciosamente de los alrededores, pero a Chang Miang no le importó. Entonces, espero que ustedes también no olviden que el futuro del Monte Hua está en sus manos y trabajen diligentemente. Entonces, Chang Miang señaló hacia arriba, lo que hizo que todos miraran hacia donde él señalaba. Mostró al pico del loto de pie con orgullo. Comenzamos. Se les sirve en orden de llegada. La mitad que llegue último lo hará de nuevo. No se van a ir. En ese momento, alguien salió disparado de la multitud como un rayo. Los rostros de los discípulos que confirmaron la identidad de la persona se sorprendieron. ¿Gran Sayun? Jun Yon. Corría hacia el pico del loto como si las plantas de sus pies se hubieran incendiado, y alguien lo seguía justo detrás de él. Era Hogul. No. Gran Sayun. Oye. Corran. Apúrense. Si llegamos tarde, tenemos que correr de nuevo. Corran. Con eso, el resto de los discípulos comenzaron a correr a toda velocidad. ¿Cómo puede recuperarse así de la noche a la mañana? ¿Cómo puedo saberlo? Sayun. ¿No dijiste que todos deberíamos intentar atacarlo? Un caballero debe saber cómo aprovechar el momento adecuado. Ahora no es el momento. Bueno, me estoy muriendo de frío. ¿Qué? Sayun. Sayun. Corran. Por favor. Todos los discípulos comenzaron a correr. Solo cuando hicieran bien su entrenamiento podrían comer sus comidas. Tendrían que correr con los brazos en lugar de con las piernas si tuvieran que correr una segunda vuelta. Por eso todos lucharon por llegar primero. Todos corrieron con lágrimas de sangre corriendo por sus rostros. No sabían lo que pasó, pero Chang Miang estaba sano, lo que significaba que no había esperanza para ellos. Su rebelión fue reprimida incluso antes de que comenzara. Mirando las espaldas de los discípulos que corrían, Chang Miang sonrió. ¡Qué lindos bastardos! ¿Se atreven a soñar con rebelarse? Su cuerpo se había vuelto más sensible a medida que alcanzaba un nivel superior, por lo que escuchó todo lo que habían dicho. Bueno, esto es bueno. Hay un límite a lo que una persona sumisa, que solo sabe escuchar, puede lograr de forma independiente. El Monte Hua nunca aceptó a esas personas. Pero eso tampoco significaba que aceptaran a los demasiado rebeldes. No había nada peor que la gente que constantemente se quejaba de todo. En el Monte Hua, necesitabas tener la capacidad de igualar tu confianza si querías hablar libremente. Esa habilidad, la crearé para ellos. Chang Miang sonrió. Era importante ser tan fuerte como lo era en el pasado, pero él solo no podría recuperar la gloria perdida del Monte Hua. Fue porque el Murin no fue influenciado por una sola persona. Innumerables personas llegaron a la cima del mundo a través de su propia fuerza. Pero sus nombres se desvanecerían si sus sucesores no lograran continuar con su legado. Al final, para que una secta mantenga su reputación y sea famosa, todos los miembros de la secta debían ser fuertes. La razón por la que se sabe que la secta Shaolin es la mejor no es por ninguna persona individual en ella. Incluso la secta con el guerrero más fuerte no puede derrotar a la secta Shaolin sola si sus aliados son débiles. Incluso el Monte Hua en el pasado no pudo resistirlo. Pero no esta vez. Los ojos de Chang Miang brillaron. En el pasado, tuvo que seguir los métodos de sus Sayuns y Sasuks, pero esta vez pudo reconstruir el Monte Hua con sus colores. Será un viaje largo y difícil, pero al final será más grandioso que en el pasado. Por supuesto, a su Sayun no le gustaría esto. Si te entristece, entonces vuelve a la vida. Después de reírse, Chang Miang se tapó la boca con las manos y gritó. La última persona que regresa tiene que saltarse el desayuno hoy. Una crueldad por la que hasta un demonio podía llorar. ¡Cuac! Un jadeo ronco que esparció polvo en el viento resonó. El cuerpo de Yogu se retorcía y temblaba en el suelo mientras luchaba por recuperar el aliento. Eso fue una locura. No había fuerza en su cuerpo.
El cielo brillaba de color amarillo cuando su conciencia parecía estar lista para alejarse en cualquier momento. Si él estaba así, ¿y los demás? Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Una derrota total. Ni una sola persona podía soportar. No, no era que no pudieran mantenerse en pie, pero estaban todos inmóviles en el suelo como cadáveres y sin aliento. Solo Jun-Jong estaba sentado en el suelo con la espalda erguida. Sa-Jung. El respeto brotó en el corazón de Hogul. De hecho, en términos de artes marciales, Hogul era un poco mejor que Jun-Jong. Hogul definitivamente también estaba por delante de Jun-Jong en el arte de la espada. Sin embargo, en ese momento, Hogul se dio cuenta de por qué Jun-Jong era el gran Sa-Jung. A Hogul le resultó difícil levantar un solo dedo, pero Jun-Jong, que había perseverado en el mismo entrenamiento, estaba sentado tranquilamente y recuperando el aliento. No era una cuestión de habilidad sino de fuerza mental. ¿Cómo podrían no respetar a tal Sa-Jung? Por otro lado, Hogul volvió su mirada hacia el otro lado. Está bien, más. En los ojos de Hogul, vio la figura de Chan Mian constantemente en cuclillas con sacos de arena 3 veces más grandes que él. Ja. Puah. Oye. ¿Por qué son tan ligeros? Oye, si ya terminaron de entrenar, ven a darme sus pesas, ¿qué? ¿Por qué están todos acostados? ¡Qué bastardo tan monstruoso! Hogul gruñó. El entrenamiento que estaban obligados a soportar era irrazonablemente extremo. Chan Mian debe haberse sentido demasiado emocionado después de recuperarse de los últimos días de descanso mientras empujaba a los discípulos de tercera clase a este nuevo entrenamiento. Sin embargo, no había una sola persona que se opusiera a él. Esto se debió a que Chan Mian estaba entrenando 5 veces más duro que nadie, justo ante sus ojos. Cualquiera con sentido común se guardaría sus quejas. Incluso si estuvieran llenos de insatisfacción, mantendrían la boca cerrada para evitar verse como un idiota frente a los demás. Chan Mian, que estaba entrenando más que los demás, continuó entrenando sin mostrar signos de dificultad. Ya es esa hora. Tú. Tiró los sacos de arena al suelo y luego dijo: ¿qué es todo esto? Los niños en estos días son tan débiles, les falta determinación. No era así cuando yo era un niño. Eres el más joven aquí. ¿Cómo puede el más joven llamar niños a los otros discípulos? El entrenamiento de hoy termina aquí. Todo lo que tienen que hacer por hoy es comer y asistir al entrenamiento de la tarde. Aquellos que se queden dormidos o hagan alguna otra cosa durante el entrenamiento serán obligados a hacer el doble mañana. Demonio. Diablo. Bastardo. Todos lo maldijeron en sus mentes pero asintieron con la cabeza, no obstante. Entonces, entremos. Organice el equipo de entrenamiento correctamente. Mientras observaban a Chan Mian entrar en los dormitorios de la flor de ciruelo blanco, los discípulos de tercera clase suspiraron al unísono. Carne. La carne era visible. En estos días, el Monte Hua estaba inundado de dinero. La carne se podía ver en cada comida y, al ver al nuevo chef, parecía que la secta incluso había contratado nuevo personal. Todos miraban la carne servida en la mesa, pero nadie la tocó. Coman. Jun-Jong dijo débilmente, pero nadie levantó sus palillos. Siento que voy a vomitar sí como. Pensar que me gustaría vomitar al ver carne en la mesa, ¿es este mi momento de morir? Nadie se atrevía a comer. Gran Sa-Jung. ¿Qué? ¿No es esto demasiado? Jun-Jong no respondió, pero eso no hizo que los demás se detuvieran. Esto, no, quiero decir, es bueno para nosotros practicar. En serio, es cierto que no nos hemos concentrado en el entrenamiento desde que subimos al Monte Hua por primera vez, y entiendo que es mejor entrenar adecuadamente que perder el tiempo torpemente. Pero, sin embargo, este nuevo entrenamiento es demasiado. No hay una sola parte de mi cuerpo que esté ilesa. Parecía que los demás sentían lo mismo. Podríamos morir a este ritmo, Sa-Jung. Pude aguantar antes, pero en estos días siento que moriría con seguridad.
Cuando entro en mi habitación, me duermo como un cadáver. Cada vez que me acuesto, tengo miedo de morir mientras duermo. Ni siquiera puedo levantar mis palillos. Mis manos siguen temblando. Jun-yeon suspiró. ¿Por qué decir? Pero, ¿no escucharía Chang Miang si el gran Sa-young es el que habla? Tú eres el gran Sa-young. Jun-yeon frunció el ceño. No estás del todo equivocado. En el pasado, Jun-yeon y Ho-gul hablaron sobre esto. Pero en este momento, no podía contenerse. Jun-yeon también estaba llegando a su límite. La fatiga se acumulaba durante el entrenamiento. Para que el próximo entrenamiento sea efectivo, necesitaba descansar y aliviar ese cansancio. Sin embargo, recientemente, Chang Miang empujó a todos sin darles la oportunidad de recuperarse de su fatiga. Jun-yeon sintió que estaba empujando su cuerpo al límite todos los días. Por lo menos, ¿no fue a la práctica de la mañana con miedo? Jun-yeon miró a Jo-gul. Gul. Sí. Sa-young. ¿Qué opinas? Bueno. Cuando se le preguntó a Ho-gul, todos se centraron en él. Entre los discípulos de tercera clase, Ho-gul fue el segundo en rango. Honestamente, es un poco irrazonable. ¿Cierto? Mi cuerpo está luchando por continuar. El problema es que cada día es más intenso. Doy la bienvenida al entrenamiento intenso, pero esto es demasiado intenso. El acero se vuelve más fuerte cuanto más lo golpeas, pero el cuerpo humano se rompe cuando lo golpeas. Entonces, ¿qué debemos hacer? El problema es... Ho-gul se tomó un momento para componer sus pensamientos. Ese bastar. No, Chang Miang también debería saber esto. Uf. Jun-yeon gimió. Él tenía el mismo pensamiento. El entrenamiento en este momento no tenía sentido. Sin embargo, Chang Miang debería saber que este tipo de entrenamiento era excesivo para ellos. Porque era Chang Miang. Por ahora, creo que sería mejor aguantar un poco más. Si nada cambia después de un tiempo, hablaremos con él al respecto. Vamos a hacer eso. Cuando terminó la conversación entre Jun-yeon y Gul, todos estuvieron de acuerdo. En primer lugar, era necesario calmar a los manifestantes. Vamos a comer ahora. Incluso si no puedes comer, empújalo por la garganta. También tenemos práctica por la tarde, y si das una mala actuación, Sasuk te castigará. Sí. Gracias por la comida. Todos recogieron sus palillos con manos débiles. Al ver sus rostros, Jo-gul se sintió mal. Quack. Jo-gul luchó cuando se fue a la cama esa noche. Creo que voy a morir así. Fue difícil bañarse. Ya sea que estuviera cubierto de mugre o no, solo quería correr a la cama y estirar su cuerpo, pero se elogió a sí mismo por lavar su cuerpo y su ropa a pesar de sentirse tan débil. Gracias a esto, sus ojos se sentían pesados y no le quedaba fuerza en el cuerpo. Era increíble que pudiera caminar. Depresión. Jo-gul, que cayó sobre la cama, suspiró. Volveré a entrenar una vez que me despierte. De hecho, Jo-gul no estaba insatisfecho con el entrenamiento. Pensó que podría soportarlo sin importar cuán duro fuera. Porque al final, todo este entrenamiento lo haría más fuerte. Pero últimamente, estaba cada vez más dudoso. ¿Y si su cuerpo se descompusiera primero? ¿Podrá su cuerpo sobrevivir a este entrenamiento? Antes de que la pregunta se profundizara, Jo-gul se sintió avergonzado. Rápidamente se obligó a dejar de pensar y dejó que la fatiga lo llevara a dormir. Sa-young. Sa-young. Levántate. Sa-young. Jo-gul abrió los ojos. Una figura humana entró vagamente en su visión. ¿Quién? Una mano pesada presionaba a Jo-gul, que estaba a punto de levantarse. No armes un escándalo y levántate en silencio. Chang Miang. ¿Qué estaba tratando de hacer este loco al irrumpir en la habitación de Jo-gul? ¿Cómo abrió la puerta? ¿Qué pasa? Jo-gul luchó por levantarse. Sentía que había dormido bastante, pero el cansancio no desaparecía. Su cuerpo todavía estaba pesado. En ese momento,
Chang Miang le ofreció algo. Aquí. Al ver la pequeña píldora colocada en la mano de Chang Miang, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Píldora de vitalidad. ¿Qué? Sis. Hogul, que hizo un ruido fuerte, cerró la boca. No fue fácil conseguir esto. Te lo estoy dando porque eres Ayung. ¿En serio? ¿Crees que te estoy engañando? Sabrás que es real con solo olerlo. Es real. Hace un rato, el olor puro pinchó su nariz. Sin embargo, la razón por la que lo cuestionó fue porque no podía creerlo. ¿Píldora de vitalidad? Era una píldora que mejoraba el interno y purificaba el cuerpo. Se decía que en el mundo Murin, la gente incluso mataría sectas y familias por ello. Incluso si esta píldora no fuera la mejor, sería más valiosa que el oro si pudiera aumentar ligeramente el I del cuerpo. ¿Pero esa píldora se le estaba dando a otra persona? No está envenenado. No. ¿En qué estás pensando? Hogul respiró hondo. ¿Por qué me das esto? ¿Por qué no lo usas tú? Porque Sayong lo necesita. Date prisa y cómelo antes de que alguien más se entere. Además, es absolutamente secreto que te di esto. Es solo para Sayong. Tú. Hogul no podía hablar. ¿Podría realmente tenerlo? Si fuera el yogur normal, podría haberlo cuestionado más, pero ahora estaba luchando contra la fatiga y luchando por mantener su mente despierta. La píldora también parecía ser real, por lo que reaccionó por instinto y la aceptó de Chang Miang. Solo cómelo. Te ayudaré a guiarte. ¿Realmente puedo tener esto? Se lo daré a Sayung. Chang Miang arrojó la píldora en su mano y antes de que Hogul pudiera reaccionar, la píldora se le metió por la garganta. Tan pronto como entró en su boca, pudo sentir cómo se derretía y llenaba su cuerpo de pura energía. Instintivamente podía decir que se trataba de una verdadera píldora de vitalidad. Debes guiarlo, pero no absorberlo a toda prisa. Deberías tomarte tu tiempo y absorberlo lentamente durante un mes. Ah, lo entiendo. Giro de vuelta. Yo lo tomaré desde aquí. Hogul se sintió conmovido y miró a Chang Miang con los ojos ligeramente llorosos cuando se dio la vuelta. Mirando la espalda de Hogul, Chang Miang sonrió con una sonrisa maliciosa. Hay que darle agua a una persona sedienta para que se sienta agradecida. Ya tenía curiosidad sobre qué tipo de ojos le mostrarían sus ayuns en el entrenamiento de mañana. A la mañana siguiente. No, era vergonzoso llamarlo mañana. La puerta de los dormitorios se abrió de par en par. Es de mañana. Ah, tan cansado. Oh. Estoy muriendo. Era el comienzo de un día que no era tan diferente de lo habitual y nada parecía extraño. Pero obviamente, algo era diferente. Había una fuerza sutil en los pasos de aquellos que arrastraban los pies como cadáveres. Además, las voces llenas de fatiga que se quejaban no eran las mismas que antes. Y había emociones desconocidas en los ojos de los que estaban alrededor. Vamos, deberíamos practicar mucho hoy. Bueno, correcto. Será difícil. Puede ser difícil, pero hay que trabajar duro. Todos fueron al almacén sin decir una palabra y trajeron el equipo con el que entrenaron. Uf. Es la luz. Parece que tengo mucha más energía en mi cuerpo. ¿Está bien que yo sea el único en recibirlo? Me siento mal por los ayuns. Jujuju. Le debo agradar mucho a Jae Chang Miang para renunciar a una píldora de vitalidad tan preciosa. Todos los ayuns miraron a su alrededor con cautela. Si los demás descubren que recibí una píldora de vitalidad y me la comí sin ellos, ¿no se sentirían decepcionados? Me siento mal, pero una píldora de vitalidad no es algo que se pueda compartir. ¿Alguien más consiguió uno también? Cada uno de ellos siguió pensando. Como Chang Miang les dijo que lo mantuvieran en secreto, ni siquiera pensarían en decirlo por error. Aunque todos tenían expresiones incómodas en sus rostros, los discípulos de tercera clase del Monte Juan nunca pensaron que todos los discípulos habían recibido una píldora cada uno. ¿Por qué? Es simple.
Las píldoras de vitalidad no eran algo que se pueda obtener en grandes cantidades. Se necesitarían más de 1000 de oro para alimentar a todos los discípulos con una píldora de vitalidad. Incluso si tiene el dinero, no hay garantía de que pueda encontrar a alguien dispuesto a vender tantas píldoras. ¿Y por qué Chang Mian compraría tanto para dárselo a otros? Me dieron una píldora de vitalidad tan preciosa. Tengo calor. Además, aquellos que habían tomado las píldoras de vitalidad se dieron cuenta de la eficacia de la medicina. La energía cálida se elevó constantemente dentro de sus cuerpos. Él aún no se había absorbido por completo, pero solo un poco fue suficiente para eliminar parte de su fatiga y mejorar su interno. Su motivación fue revivida. Tud. La puerta de la sala de entrenamiento se abrió y Chang Mian salió. Al verlo llegar, los discípulos se alinearon. Al ver eso, Chang Mian sonrió. Agradable. Ojos brillantes y vigorosos. Los ojos de los discípulos, que lo miraban fijamente, brillaban con una luz que brillaba más que las estrellas del alba que titilaban en el cielo. ¿Por qué no lo estarían? Para Chang Mian, era inútil comer las píldoras de vitalidad y venderlas sería un desperdicio. Sin embargo, desde su punto de vista, era un tesoro invaluable que normalmente nunca podrían obtener. Si los discípulos supieran que la píldora de vitalidad dada por Chang Mian no era una píldora genérica comprable, pero en cambio fue hecho por el Monte Hua en el pasado, la reacción habría sido aún más intensa. Resultó ser un buen tipo. El efecto es tan grande. Una píldora de vitalidad tan preciosa. Lo seguiré. Los discípulos miraron a Chang Mian con ojos cálidos. Tan cálido que incluso Chang Mian se sintió un poco avergonzado. Entonces, ¿es por eso que Misayung ocasionalmente les daba píldoras de vitalidad a los que no lo escuchaban? Se dio cuenta de que manejar a la gente requería algo más que un látigo. Ahora, ¿deberíamos tener un comienzo limpio hoy? Sí. Chang Mian señaló el pico del loto. Vamos allí. Seré el número 1 hoy. Muévanse. Estoy llegando. Al ver a los Ayuns correr hacia la cima, Chang Mian se rió. Va a ser cómodo por un tiempo. Es extraño. Los ojos de Geon se entrecerraron. Frente a él, los discípulos de tercera clase empuñaban espadas de madera como de costumbre. No era diferente de lo que había visto hasta ahora. Sin embargo, los agudos ojos de Geon notaron una sutil diferencia. La espada es estable. Era el mismo juego de espadas, pero la nitidez y la estabilidad eran diferentes. Los ojos de Geon, mirando a los discípulos, se entrecerraron aún más. La parte inferior del cuerpo ha cambiado. Hay fuerza en los pies. Debido a que se aplicó una mayor fuerza en los pies, la parte superior del cuerpo se volvió más estable. Dado que la parte superior del cuerpo estaba bajo mejor control, podían colocar más peso en la punta de la espada. Una cosa buena. Si la punta de la espada era firme, ¿no significaba eso que estaban desplegando la técnica con precisión? Fue un cambio significativo teniendo en cuenta que la razón para practicar y perfeccionar la misma técnica innumerables veces era desarrollar un control perfecto de su arte de la espada. Pero había una cosa que molestaba a Geon. ¿Es posible un cambio tan significativo en tan poco tiempo? Según los cálculos de Geon, deberían haber tardado más de un año en llegar a este nivel. Es realmente corto, considerando que hicieron esto en un mes. Siendo realistas, no sería extraño incluso si tomaran 2 o 3 años. Pero... Las espadas cortaron el aire. ¿Qué? ¿Y ahora? El paso de avance en el piso fue ejecutado limpiamente. Exclamó Geon. Era bueno que los logros de los discípulos hubieran aumentado. Pero no podía entender cómo había sucedido. ¿Fue el entrenamiento de la mañana? Los ojos de Geon se volvieron hacia Chang Mian, quien empuñaba su espada en la espalda. Esa era la única razón en la que podía pensar. Ni siquiera tuvo que pensar demasiado profundamente. Fue después de la llegada de Chang Mian que los discípulos comenzaron a entrenar más.
Para ser precisos, fue después de que Chan Miang comenzara el entrenamiento matutino. El ceño de Un Geom se profundizó. ¿Fue tan efectivo el entrenamiento? Un Geom permitió el entrenamiento porque los discípulos de tercera clase estaban dispuestos a practicar por su cuenta. Por supuesto, Un Geom también quería algo de tiempo de entrenamiento para sí mismo, era una razón más realista. Pensé que sería un poco más de motivación para ellos. ¿Fue el efecto demasiado grande? Era demasiado extremo. Además, los discípulos también se dieron cuenta de que sus habilidades estaban aumentando, por lo que estaban más emocionados que nunca por participar en el entrenamiento. Ja ja ja. Se sintió extraño. ¿Cuánto tiempo había estado cuidando a los niños de los dormitorios de la Flor de Ciruelo Blanco? ¿Ver finalmente los ojos de los discípulos brillando tan intensamente? Esto es embarazoso. Los discípulos entrenaron con tanto entusiasmo, pero ¿alguna vez Un Geom tuvo tanta pasión cuando les enseñó? ¿No se sentía constantemente molesto por el trabajo que se le encomendaba? Un Geom suspiró. Aunque sabía que eran discípulos del Monte Hua y que determinarían nuestro futuro, fui negligente al cuidarlos. Cuanto más pensaba en ello, más avergonzado se sentía. Avergonzado por no ser el pilar que los discípulos necesitaban que fuera. ¡Ah! Las espadas de los discípulos apuntaron al cielo al unísono. Al ver eso, Un Geom asintió con la cabeza. ¡Genial! Una palabra resonando desde su corazón. Sus espadas se ven tan animadas. No sabía qué más decir. La mirada de Un Geom se volvió hacia Chan Miang. Fue raro. El Monte Hua no había cambiado mucho en el pasado. Pero desde que llegó Chan Miang, habían estado ocurriendo cambios constantes. El problema financiero que aquejaba a la secta se resolvió sin ningún problema, y los discípulos practicaban con pasión. Además, ¿no vio que sus habilidades estaban mejorando? ¿Fue todo esto una coincidencia? Oh. Un Geom abrió la boca. Como todos sabéis. De acuerdo con las reglas, se supone que deben aprender la espada Tai Di Flum Mox. Después de verlos a todos trabajar duro, creo que debería romper las reglas y transmitir la técnica por adelantado. Oh. Espada Tai Di Flum Mox. Un Geom sonrió al ver a los discípulos animar. Se otorgaron recompensas a quienes trabajaron duro, y quienes recibieron recompensas trabajaron aún más. Si se podía fomentar este ciclo, estos niños crecerían bien para representar a la secta del Monte Hua. Entonces, no sean perezosos y sigan practicando. Sí, señor. Está bien, entonces, de vuelta al entrenamiento. Las animadas palabras resonaron en el salón y Un Geom sonrió. Fue cuando alguien se acercó al salón con pasos rápidos. ¿Está Un Geom aquí? Un Geom volvió la cabeza sorprendido. ¿Líder de secta? Un Geom ajustó su expresión y miró a Jaiun-Jong con ojos curiosos. Era raro que el líder de secta visitara la sala de entrenamiento. Tú has trabajado duro. Tengo algo de qué hablar contigo, ¿podrías dedicarme algo de tiempo? Sí, líder de secta. Un Geom se volvió hacia los discípulos y habló. En cuanto a su manejo de la espada. Hazlo otra vez. Al ver a Jaiun-Jong llegar tan repentinamente, Un Geom se quedó perplejo. Dejando a los niños atrás para que continuaran con su entrenamiento, los dos mayores se dirigieron al otro lado del salón, donde Un Geom esperó a que Jaiun-Jong hablara. Un Geom. Sí. Líder de secta. Ha surgido un problema. Jaiun-Jong sacó un libro de su manga y se lo entregó a Un Geom. Un Geom, quien lo recibió, preguntó. Esto es. Salió de ese cofre que encontramos. Ah. Un Geom, quien notó que Jaiun-Jong le estaba haciendo señas para que lo leyera, comenzó a leer a toda prisa. Líder de secta, esto es. ¿La técnica de equilibrio de los 6? Sí lo es. Anjiamatri frunció el ceño. El equilibrio de los 6 era la técnica fundamental del Monte Hua. Sin embargo, fue reemplazada por el verdadero equilibrio de los 6. ¿Pero por qué está? ¿Viste todo? Sí.
Cuando lo leí por primera vez, también lo hojeé apresuradamente porque era una situación agitada. Mira el último capítulo. Hay algo escrito allí. Un geom lo abrió apresuradamente. Pronto, su rostro se contrajo al ver lo que estaba escrito allí. Las manos de un geom temblaron. Una carta. A los sucesores. No está mal que uno desarrolle y transforme las artes marciales del Monte Hua. Las artes marciales necesitaban cambiar y desarrollarse constantemente para ser efectivas. Pero el equilibrio de los 6 era la base del Monte Hua, la columna vertebral del Monte Hua. Transformar o cambiar el equilibrio de los 6 no era diferente de cambiar la esencia del Monte Hua. Uno debe tener este hecho en mente. Mi querido sucesor.